Vamos a leer todos juntos el libro Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 26. ¿Sí? Leemos todo en una sola voz, todo bien fuerte, ¿sí? Es muy importante entender la palabra. Vamos a leer todos juntos. Empezamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole les trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Fue un poquito largo, ¿no? Fue un poquito largo, pero parece que lo leyeron todos juntos, unánime, ¿sí? Es toda la gracia de Dios. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos Mateo 16, 16. Vamos a confesar todos juntos el libro Mateos, capítulo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Digan, bienvenido al culto de Latinoamérica. Pero de verdad, felicítenle por haber venido. No, bienvenido al culto, no. Sino, bienvenido al culto en español. A ver, vamos a saludar otra vez. Bienvenido al culto de Latinoamérica. Amén. Este momento, ustedes, no es casualidad, sino Dios tiene un plan de cada uno de ustedes, ¿sí? Y están sentados en este lugar, y este es el mejor horario que toda su vida, amén, de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios y alabar, adorar al Señor. Eso es nuestro deber, y es el deber de un cristiano, amén. Nosotros hoy vamos a ver el libro, vamos a mirar, vamos a escuchar el mensaje con el título de un cristiano que es como un cristiano, ¿sí? Un cristiano como un cristiano. ¿Qué quiere decir un cristiano que es como un cristiano? Un cristiano tiene que ser como un cristiano, ¿sí? Si es un chef, ¿no? Si es un chef, él tiene que hacer la función de cocinar, ¿sí? Un cocinero no cocina bien. Si hace otra cosa, no sirve para nada, ¿sí? Un obrero de una construcción tiene que trabajar bien en la obra de construcción, ¿sí? Si él, aunque trabaje muy bien en otras cosas, si no trabaja bien en la obra, no sirve. Como esto, hoy el título es un cristiano que es como un cristiano, quiere decir, un cristiano tiene que ser como verdadero cristiano. Amén. En la actuación, sí, de hablar, la actitud, todas las cosas tiene que ser como un cristiano. Amén. Hoy en el capítulo que leímos aparece el contenido del comienzo del establecimiento de la iglesia Antioquía. Así como lo leímos, aparece una iglesia que se llama Antioquía. ¿Y cuál fue? Una iglesia de misiones, ¿sí? Es la iglesia que hizo misiones al principio de esta iglesia Antioquía. Dios levantó la iglesia Antioquía como plataforma
para hacer las misiones a los gentiles. Como le dije el domingo pasado, los judíos, ¿sí? El pueblo de Israel, todos pensaron y tiene grabado, enraizado, naturalizado, que solamente los judíos son elegidos para la salvación, ¿sí? Los gentiles, le dije gentiles, ¿quiénes son? Extranjeros. Todo fuera de los judíos son todos gentiles para ellos. Y los gentiles no están, ellos no están dedicados para recibir la salvación, ¿sí? Entonces no hace falta transmitir el evangelio porque ellos igual no pueden tener la salvación porque son gentiles. También si vemos en el capítulo 13, la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia de la historia cristiana, ¿sí? Que sirvió para la plataforma del evangelismo a los gentiles, ¿sí? Primera iglesia, donde comisionaron a quienes. También fue la iglesia que mandó misioneros, ¿sí? Es primera iglesia en la historia, en la cristiana, que envió a los misioneros a otro lugar. ¿Quiénes son? Comisionaron en esa iglesia a Pablo y a Bernabé. Ustedes ya habían escuchado a través del mensaje de otro día, como en una palabra fue una iglesia que aplicó el pacto de las misiones que habló Jesús antes de ascensión, ¿sí? Como esto en nuestra iglesia Yeón también. Esta iglesia solamente se dedica y existe para las misiones. Ustedes, los creyentes que ya han venido antes, sabrán por qué. Hoy también el pastor principal está en Indonesia dirigiendo la conferencia en Indonesia, ¿sí? Por eso, como la iglesia de Antioquía también envió a los misioneros, a Bernabé y a Pablo. Y entonces, ¿cuál fue la palabra de Jesús? ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús antes de resucitar y después de ascenderse al cielo? Lo que dijo es el libro Marcos capítulo 16, 15. Vamos a leer todo junto. Jesús, ¿qué ordenó? ¿Qué le dijo a los discípulos, al pueblo de Israel? Leamos juntos. Está en la pantalla, ¿sí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Y también, ¿qué más? En Hechos capítulo 1, 8. Leamos todo junto. Hechos versículo 1 al 8. Decimos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esto es el mensaje que Jesús, después de resucitar, antes de ascender, lo que dijo a los discípulos, ¿sí? Que nosotros que vayamos a todo el mundo para predicar el evangelio a todas las personas y a todas las naciones. Amén. Por eso estamos en este lugar. Existe la iglesia Yeón. También en la iglesia Antioquía existía para cumplir este pacto de Dios. Amén. Para que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y que nosotros seamos testigos hasta último de la tierra. Amén. Y quiero que ustedes verifiquen dónde es la tierra, último de la tierra de cada creyente que están sentados en este lugar. Amén. ¿Y dónde es último de la tierra? Es donde no hay evangelio. Último de la tierra son los lugares que nunca pudieron escuchar el evangelio. Amén. Quiero que ustedes abracen el corazón. Ustedes, cada uno aquí, hay de Brasil, de México, de Perú, ¿sí? De Venezuela, de Chile, de Argentina. Aquí hay muchas naciones, de Filipinas. Todos ustedes tienen que abrazar para transmitir el evangelio, ¿sí? Para dar la salvación a ellos también. Amén. ¿Por qué? Porque esta misión y esta palabra que nos dio no es si queremos hacer, si no lo queremos hacer, sino esta palabra es la palabra de mandato celestial y es el llamamiento de Dios y la misión que Dios nos ordena en este día y en este momento. Amén. Por eso, hacer la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus no es si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas, ¿sí? Voy a hacer, hoy me siento un poquito mejor,
voy a salir en la calle para predicar la palabra. Pero día de mañana, hoy estoy muy mal, me está yendo todas las cosas mal en mi vida, así que hoy me quedo en casa descansando. No es así. La misión de evangelizar a los 46 naciones de Latinoamérica, esto es la misión de Dios, es la misión. ¿Sí? Misión no es si lo hago, si lo quiero, si no lo hago, no lo quiero, sino si nosotros nos ordena, tenemos que cumplir esa misión. Amén. Vamos a confesar todos juntos. Entonces, ¿qué misión? A todas las naciones y a últimos de la tierra. ¿Sí? Quiero que ustedes digamos todos juntos. Vamos a transmitir el evangelio a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Amén. Digamos juntos, a todas las naciones, hasta último de la tierra. Amén. Ustedes ya dijeron, ahora tienen que cumplir. Tienen que evangelizar a todas las naciones y hasta último de la tierra. Amén. Como esto, si nosotros declaramos este pacto en nuestros campos, ¿qué quiere decir? Si declaramos este evangelio de Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Sí? Como el título de hoy, vamos a establecernos como un cristiano que es un cristiano. Amén. Vamos a ser un verdadero cristiano. No solo son las palabras. Hoy en día, si vamos a Latinoamérica o en Europa, cualquier lugar, yo voy también, le digo, ¿son cristianos? ¿Ustedes son creyentes cristianos? Sí. Todo el mundo dice, soy cristiano. ¿Y quién es Jesucristo? Soy cristiano, no lo sé. Como esto, decimos cristiano, pero la verdad, no hacemos la función de un cristiano y tampoco sabemos correctamente qué significado tiene ser un cristiano, ¿sí? Por eso hoy voy a decir qué significa ser un cristiano. Así que ustedes escuchen concentradamente. Por eso si vemos en el capítulo de hoy, los discípulos de la iglesia Antioquía fueron nombrados como primera vez en la historia, en la historia como cristianos, ¿sí? Antes no existía, no decían cristiano, pero como cristiano fue nombrado desde la iglesia Antioquía, ¿sí? Los discípulos dijeron, las personas veían los creyentes y los discípulos de la iglesia Antioquía le decían, ellos son cristianos, son cristianos. ¿Y cristiano qué quiere decir? Como le dije, cristiano quiere decir una persona que permanece en Cristo. Amén. Un cristiano, obviamente, en la palabra ya dice, si es un cristiano, ¿en dónde tiene que estar? En el Cristo, en el Cristo. Amén. Si no están en Cristo, no pueden decir que es cristiano. ¿Cómo esto? ¿Y qué más? Es una persona que vive para Cristo. Amén. Solamente para Cristo, no por mi voluntad, ¿sí? No por mi estado, mi ambiente, mi situación, dependerse de todas esas cosas, no. Aunque estemos en cualquier momento, en cualquier problema, en cualquier situación, dedicar solo para Cristo. Amén. Aunque comamos, cocinemos, trabajemos, viajemos, hagamos cualquier cosa, es hacer todas las cosas para Cristo, para dar la gloria a Cristo. Amén. ¿Y qué es un cristiano? Es una persona que es semejante al Cristo, es parecer a Cristo, ser igual a Cristo. Esto es ser un cristiano, ¿sí? El cristiano quiere decir que son las personas que permanecen en Cristo y son las personas que viven para Cristo y es una persona que quiere parecer y va en la semejanza de Dios. Amén. Esto es muy importante, pero vean en esta época, esta época se cambió totalmente el significado de ser un cristiano. Todo el mundo dice cristiano, pero no sabe el significado. Están entendiendo siempre, ¿sí?, como una persona que va a la iglesia. Ustedes vayan, ¿qué es un cristiano? Son las personas que van a la iglesia, ¿sí? Todos están entendiendo así, sencillos. Un cristiano es un creyente que va a la iglesia. Pero ustedes, como ya saben, el significado de ser un cristiano no es solo que van a entregar el culto. ¿Sí? Ustedes vean en la iglesia de Antioquía el significado de ser un cristiano. Ser un cristiano quiere decir que es una persona totalmente loco por Jesús. Amén. Estar loco por Jesús. Ustedes, espero, si quieren volverse loco, vuélvanse loco a Jesús. Amén.
no en otra cosa. Si nosotros volvemos locos, ¿qué quiere decir? Ser loco de Dios, estar loco por Jesús. Ustedes cuando están locos por una cosa, ¿sí? A mí, como le digo siempre, a mí me encantan los autos, carros, ¿sí? Vehículos. Y entonces yo siempre estoy estudiando, a ver el modelo, el Audi, cuánto, que no lo puedo comprar, pero por lo menos puedo ver, ¿sí? Veo el BMW, uno puede soñar. Y entonces empiezo a mirar. Eso quiere decir que estoy loco. Una persona que está loco en el vehículo se concentra 24 horas en ver los carros. Cuando pasa un carro de deporte, ¡wow! ¿Sí? Yo no quiero comprar, ¿sí? No se confundan, ¿sí? Esto es. Entonces, estar loco por Jesús es siempre estar pensando en Jesús. Jesús, ¿qué haría en este momento? Jesús, ¿cómo trabajaría en este momento? Amén. Estar loco no es ser un loco de loco, sino pensar las 24 horas en Cristo. Amén. ¿Quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Es dar toda nuestra vida. Amén. Dar la vida a nuestro Jesucristo. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que a través de la palabra de hoy podamos establecernos firmemente como un verdadero cristiano y que nosotros tengamos toda la bendición de poseer a todas las naciones como herencia. Amén. Vamos a ver el punto 1, el subtítulo es Mente de Misiones. Leamos todo junto el libro Hechos capítulo 11, versículos 19 al 20 otra vez. Vamos a leer una vez más capítulo 11, versículos 19 al 20. Leamos juntos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Amén. ¿Qué está sucediendo? Como acabamos de leer el libro Hechos, capítulo 8, acabamos de leer, dice, ¿qué sucede? Aparece después del capítulo 8, versículo 1, después de la muerte de Esteban, ¿sí? Después de martir de Esteban, llega la persecución en Jerusalén, ¿sí? Y entonces, cuando por la persecución todos los creyentes de la iglesia empezaron a dispersarse, ¿sí? Empezaron a salirse del lugar, no podían estar tranquilos. Por esta razón, menos los apóstoles, todas las personas y los creyentes se fueron dispersados, ¿sí? Se fueron de ese lugar. ¿A dónde? A diferentes sitios, ¿sí? Por todos sitios. Como esto, si llega el horario de dispersarse, pero si no actuamos, podemos ver que Dios ¿qué hace? Dios nos dispersa a la fuerza de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir cuando es el horario de dispersarse? ¿Qué quiere decir? Como esto, nosotros estamos en el culto de Latinoamérica, ¿sí? Nosotros alabamos todos los domingos, cantamos al Señor, ¿sí? Hacemos toda la honra, ofrendas, pero no hay que quedarse aquí. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Si escuchamos la palabra, tenemos que salir al campo. Como le dije al principio, ¿cuál es la palabra que dijo antes de la ascensión de Jesucristo? Que seamos testigos hasta fin de la tierra. Amén. No es estar conforme, me gusta aquí, así que yo solo recibo la gracia y lo demás que se muera no me importa, solo mi familia, mío. Eso es el problema de Génesis 3. No es solo porque tengan algo mío, sino tener mis cosas. Digamos, cuidar solamente nuestra familia, ¿sí? Mi familia, mi casa, mi hermano. Eso también es el problema de Génesis 3. Si no, nosotros siendo un cristiano, tenemos que salir al campo del evangelismo a transmitir el evangelio. Amén. Ustedes vean, el pastor principal de nuestra iglesia, él no hay por qué viajar
viajando tantas horas a Colombia, a Indonesia, a transmitir el Evangelio. ¿Por qué lo hace? Porque es el pacto de Dios. Amén. Es la palabra de Jesús. Por eso, en este momento también, en la iglesia, en los creyentes de la iglesia primitiva, ¿sí?, de la iglesia de Jerusalén, se habían quedado, le gustaban ahí estar, porque estaban cómodos, felices de recibir la gracia, pero ya era el horario de salir a transmitir este evangelio, pero ellos no salían, y entonces Dios, a través de la persecución, ¿sí?, de los líderes judíos, lo empezaron a dispersar a todas las naciones. Como esto, nosotros también, si tenemos, ustedes, si dice Dios, si dice Jesús en oración, cuando ustedes están orando, si Jesús dice, vayan a ese lugar y transmita la palabra, entonces tiene que actuar en el momento. Amén. Cuando nosotros decimos, a ver, lo voy a pensar, ya ahí perdemos. Satanás, cuando nosotros pensamos, dudamos, ya nos penetra para que no hagamos el trabajo de Dios. Por eso quiero que nosotros actuemos en el acto. Justamente ellos que se habían dispersado fueron ¿a dónde? Acá vamos a leer, a Fenicia, a Chipre y Antioquía a transmitir el evangelio. En la Biblia aparece Antioquía, sí, hay dos Antioquías, Antioquía Pisidia y aparece Antioquía Siria. Siria es como la Siria de este momento. Justamente en el capítulo Antioquía que está hablando hoy, en el capítulo es Antioquía Siria, ¿sí? Y entonces Antioquía Siria, ¿dónde está ubicado? Está ubicado a 480 kilómetros desde el norte de Jerusalén, ¿sí? No es tan lejos, tampoco tan cerca. Y en esa época fue la tercera ciudad más grande del Imperio Romano también. Por eso si vemos en el versículo 19 aparece una actuación particular de las personas dispersados. Nosotros acabamos de leer, dice la palabra, sino solo a los judíos. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Está diciendo solos a judíos. Transmitió el evangelio no a los gentiles, sino solamente a los judíos. Iban, si era un gentil, no, tú fuera. Si era un judío, predicaban la palabra. Ellos no podían romper su prejuicio, ¿sí? ¿Prejuicio de qué? Prejuicio de la ley. Ellos no podían salir de sus moldes, ¿sí? Como le dije al principio, ellos estaban metidos en el prejuicio que solamente los judíos son que van a ser salvos, pero los gentiles no. Y entonces todavía tenía ese prejuicio de la ley. Ellos todavía pensaban que solamente los judíos podían tener la salvación. Pensaban que no tenía nada que ver los gentiles sobre la salvación, ¿sí? Estaban muy equivocados. Nosotros mirando esto, ¿ustedes qué se le ocurre? Mirando esto, tenemos que saber que Satanás establece la torre firme para que nosotros estemos atrapados del molde viejo y atrapados del prejuicio, ¿sí? Ustedes no tienen que estar más atrapados. No piensen más. A ver si lo puedo hacer. ¿Sí? Ellos seguramente no pueden recibir la salvación. ¿Yo a dónde voy a ir? ¿Quién me escuchará mi evangelio? ¿Alguien me escuchará? ¿Se burlará de mí? ¿Sí? No es esto. Esos son todas las voces de Satanás que nosotros no actuemos en el acto. Amén. Por eso ustedes tienen que escuchar la palabra. Ustedes vean, yo parece una persona que voy a estar en este lugar. No, yo en Argentina vivía haciendo mis fiestas. Pero Dios me cambió totalmente y estoy aquí delante de ustedes predicando la palabra de Dios. Amén. Nada es imposible cuando nosotros tenemos y obtenemos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ellos todavía no podían romper. Los judíos, hasta ahora, en Argentina hay muchos judíos. Yo vivía cerca, todo en el templo de los judíos, y muchos judíos, ellos todavía están quedando en la época del Antiguo Testamento y todavía está esperando la Mesías. Ya llegó la Mesías, ¿quién es Jesucristo? Y ellos todavía están en su ley,
¿sí? En su prejuicio, todo guardados. Si vemos en el versículo 20, dice, una parte de las personas dispersados tenían mente de Hechos capítulo 1:8, que es ser testigo hasta fin de la tierra, ¿sí? El versículo 20 que leímos. Ellos solamente predicaban la palabra de Cristo a los judíos, pero, ¿qué pasó? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía habían también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Amén. A los griegos, a los gentiles. Transmitió el evangelio a los gentiles también. ¿Qué quiere decir? En un grupo, por lo menos por la gracia de Dios, que habían entendido el pacto de Dios y empezaron a predicar también a los griegos, quienes eran los gentiles. Vamos a leer el libro Hechos, capítulo 11, 21, ahora todos juntos. Y después que sigue. Y entonces cuando ellos predicaron la palabra a los griegos, a los gentiles, ¿qué sucede? Vamos a leer juntos. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Vean el prejuicio de los judíos. Ellos estaban mal entendiendo, solamente los judíos tenían la salvación. Pero dice, al declarar las personas dispersadas el verdadero evangelio, ¿sí? Y al confesar y al decir el nombre de Jesucristo, quien es la solución de todos los problemas, ¿qué obra se levantó? Se levantó la obra de que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muchas personas aceptaron al Señor Jesucristo y regresó y convirtió para trabajar para la obra de Señor Jesús. Amén. Esto es el poder, esto es el milagro que hace Dios. Por eso, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que muchos gentiles regresó al Señor y estableció la iglesia de Antioquía. Amén. Como esto, la iglesia de Antioquía no se fundó, no se estableció por una persona particular, sino entre las personas dispersados, ¿sí? Que tenía la mente del libro Hechos 1:8 de ser testigo hasta fin de la tierra, lo levantaron la iglesia de Antioquía. Amén. Por eso ustedes tiren sus prejuicios. Hoy el pastor también habló, si nosotros con nuestros prejuicios, nuestros pensamientos fijos, entonces no podemos tener crecimiento de fe y tampoco podemos hacer ningún trabajo de Dios. Amén. Por eso tenemos que romper primero nuestros prejuicios. Y entonces, como esto al final ellos, ¿qué gracia recibió? Después de levantar la iglesia de Antioquía, ellos fueron nombrados como cristianos. Desde ese momento a todos los creyentes de la iglesia de Antioquía le decían, ellos son cristianos, están pasando los cristianos, ¿sí? Y esto justamente comienza desde tener la mente de las misiones. Amén. Quiero que ustedes tener la mente misiones, como le dije al principio, no es si lo hago, si no quiero, no lo hago, sino es la misión que nos dio a cada uno de nosotros nuestro Dios. Amén. Por eso ustedes están en Corea. Hoy vinieron los dos hermanos, ¿sí? Los dos creyentes de México que están de visita, del trabajo, ya están regresando. Pero ¿por qué vino a conocer la iglesia Yewon? ¿Por qué está sentado en este momento de tan poco tiempo? Conoció la iglesia y vino hasta aquí. Porque hay un gran plan de Dios. Amén. Quiere que ustedes, ¿sí? Predique esta palabra cuando regrese a México. Amén. Entonces, nosotros rompan nuestro prejuicio. Ellos aceptarán, ellos me creerán. Eso no es nuestro trabajo. Ya declaramos el nombre del Señor Jesucristo. Ya el trabajo de aceptar hace nuestro Señor. Amén. Por eso, con la valentía, vayan adelante. Y para comenzar las misiones tenemos que dejar todo nuestro prejuicio. Es muy importante. Ninguna otra persona, ¿quién comienza? Ejemplo, si Andy, cuando antes de desafiar para abrir el restaurante de Brasil, en Sichón, si él comienza así, no, seguro voy ahí, no voy a durar ni un mes, voy a fundir y voy a perder todo el dinero que ahorré hasta este momento. ¿Quién comienza un trabajo pensando
negativos, ¿sí? Todos piensan positivos. Como esto, ustedes, antes de salir al campo a transmitir el Evangelio, deje todo pensamiento negativos. Voy yo, no va a pasar nada, pero voy porque el pastor el domingo me dijo que vaya, así que voy, de última estoy yendo, porque si no me va a molestar. Me va a llamar, me va a preguntar, ¿hiciste el evangelismo? Entonces, para dejar una foto, salgo en la calle, me encuentro con un extranjero, saco una foto. No es así. Ya con ese pensamiento, mejor no vayan, ¿sí? Porque no van a encontrar a ninguna persona. Pero prefiero que vayan, ¿sí? Porque en medio de eso también Dios obra. Amén. Por eso ustedes dejen todo su prejuicio. Me aceptarán el evangelio. Los islámicos en Tongjin, Kimpo, hay muchos islámicos, ¿sí? Hay muchos creyentes de hindú que creen. Islámicos, ¿me aceptarán el evangelio? ¿Recibirán los hindúes el evangelio? Siempre con dudas. Quiero que salgan urgentemente de esta torre de Satanás, ¿sí? Y del engaño de Satanás. Amén. Porque en 1 Timoteo 2:4 dice así, vamos a leer todos juntos. El cual, 1 Timoteo 2:4, leamos todos juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos, griegos, ¿sí? Judíos, quien sea, de cualquier nacionalidad, quiere que tengan la salvación Dios. Amén. Y que venga el conocimiento de la verdad. Quiere que conozca la palabra y todos reciban la salvación. Amén. En este momento ustedes quiero que reciba verdaderamente al Señor Jesucristo. Amén. Hacer una vida de fe, hacer algo que quiere el Señor, lo que debemos hacer nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Lo que quiere Dios de nosotros, no hay muchas cosas. Repartir pan a los pobres, no, Dios no quiere eso. Que ayudar a hacer buenas obras, vivir honestamente, no. Dios, lo que quiere Dios no es eso. Lo que quiere Dios es como que leímos al principio, quiere que nosotros seamos testigos, ¿sí? Ir a predicar la palabra a todas las naciones. Amén. Eso es el trabajo que Dios quiere que hagamos. No se confundan, ¿sí? Hacer buenas obras no es malo, pero no hay salvación. Si ustedes realmente, si quieren ayudar a los seres queridos, ellos también tienen que obtener la salvación como nosotros obtuvimos. Amén. Y entonces tenemos que ir a predicar la palabra. Esto es lo que quiere nuestro Señor. Esto es justamente que tengamos la mente de misiones y desafiar a todos los campos donde estamos nosotros. Amén. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, en donde estemos, aunque vayamos a parque de diversión, ¿sí? Aunque estemos estudiando en la escuela, en la academia, donde sea, que nosotros siempre veamos y concentramos en las misiones de predicar la palabra. Amén. Tenemos que ir para adelante para evangelización de 46 países de Latinoamérica. Son ustedes lo que pueden hacer. Amén. Por eso están en este lugar. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que a través de la palabra de hoy tengamos la mente de misiones claramente y que todos podamos establecernos como misioneros del campo de transmitir el verdadero evangelio. Amén. El punto 2 es discípulo entrenado, entrenado. Vamos a leer el libro Hechos, capítulo 11, 22 al 24, todos juntos. Leamos todos juntos. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Al regresar muchos gentiles al Señor, ¿sí? A través de la predicación de los creyentes de Antioquía, ¿sí? Empezaron a venir mucha gente, todo el mundo aceptaban a Cristo y empezaron a venir la iglesia, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Empezaron a venir muchos creyentes y entonces ya no podía estar solo trabajando, ¿sí? Solo
Antioquía, la iglesia de Jerusalén, que comisionó a Bernabé para que pueda ayudar espiritualmente a ellos, ¿sí? Bernabé recibió mucha gracia al ver el campo sorprendente de la iglesia de Antioquía. Por eso, ¿qué sucede? Entonces fue firmemente a transmitir el evangelio a los creyentes, pero llega un momento que Bernabé no podía ocupar todos sus nuevos creyentes que llegaban. ¿Sí? Bernabé ya no podía recibir más. A través de predicamos la palabra, pero llegaba la gente, pero no había gente para cubrirlo, para ayudarlo a ellos. Como en nuestro culto también, aquí todos los días vienen nuevos creyentes, pero ya no hay más gentes para que pueda cubrirle a ellos, ¿sí? Por eso es muy importante tener muchos obreros también, ¿sí? Dar interés. Por eso Bernabé, ¿a quién pensó? Para que lo ayude a él. Pensó, ¿sí? Para hacer el ministerio juntos a Pablo, ¿sí? A Pablo. Y entonces decide llamar a Pablo. Vamos a leer el libro Hechos 11, 25 al 26, todos juntos. Va a buscar a Tarso. Vamos a leer juntos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Lo que debemos concentrar aquí es que los discípulos de la iglesia Antioquía llegaron a llamarse como cristianos. ¿Por qué fueron llamados como cristianos? Es por las enseñanzas de durante un año a través de Pablo Bernabé, ¿sí? A través de la enseñanza de Pablo Bernabé a los creyentes de Antioquía, entonces ellos después de recibir esa enseñanza y actuaron como la enseñanza, y fueron llamados como cristianos. Amén. ¿Qué le enseñó entonces? ¿Qué le enseñó? Enseñó la palabra de Dios. La palabra de Dios transmitió solamente Jesucristo. Y habló los tres solos del Evangelio. ¿Qué es los tres solos? Solo Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dijo estas tres solos. Y entonces los discípulos de la iglesia de Antioquía recibieron la palabra de Dios y recibió el entrenamiento. Amén. Entonces, muy importante aquí, entrenamientos. Por eso nosotros ahora, en agosto, al primer semana de agosto, tenemos un entrenamiento, ¿sí? De los remanentes, de la conferencia de los remanentes. Nosotros tenemos que aprender para nosotros nos llamen como cristianos. Amén. Si nosotros solo decimos cristiano, no hacemos ningún deber de ser un cristiano y tampoco estudiamos la palabra de Dios, no es un verdadero cristiano, ¿sí? Nosotros tenemos que recibir las enseñanzas a través del entrenamiento para ser un verdadero discípulo y de ser verdaderos cristianos. Amén. Mientras Pablo predicaba y enseñaba la palabra, Bernabé, ¿qué hizo? Bernabé era un hombre de consuelo, ¿sí? Él animaba, ayudaba a la persona. Y entonces ellos dos era ideal para trabajar y ayudar a los nuevos creyentes. En una palabra, establecía firmemente a través de la palabra, ¿sí? Pablo establecía a los creyentes la palabra y Bernabé sanaba las heridas escondidas de los nuevos creyentes. Amén. O sea, los dos trabajaron en equipos. Entonces los creyentes todos los días, al escuchar la palabra y tener la sanidad, empezaron a cambiarse. Una persona empieza a cambiarse a través de la palabra y a través de la sanidad. Tuvieron un gran crecimiento y a ellos también le decían cristianos. Amén. ¿Ustedes quieren ser cristianos verdaderamente? Amén. Sí. Entonces, ustedes también quiero que aprendan las enseñanzas y también hagan tener en mente de misiones. Amén. Y entonces van a ser cristianos verdaderos. Discípulo quiere decir, ¿qué quiere decir ser un discípulo? Discípulo quiere decir las personas entrenados. Amén. Una persona entrenados y una persona que sigue en la palabra solamente. Amén. No necesita otra cosa. ¿Y quiénes son?
En una palabra, son los creyentes que siguen solo a Jesucristo. Amén. Quiero que ustedes sean discípulos que siguen solamente a Jesucristo. Amén. La plataforma de una vida de fe es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Ustedes quieren tener crecimiento de fe, ¿sí? Ustedes quieren tener mente de las misiones y quieren vivir a la semejanza de Dios. Ustedes no tienen que hacer otra cosa, sino solamente ver la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros debemos saber correctamente cómo Dios nos está hablando a través de la palabra y a través del púlpito. Amén. Por eso los domingos estamos sentados en este lugar, porque Dios a través de la palabra del púlpito nos da nuestra respuesta para seguir vivir en este mundo. Amén. Por eso tienen que concentrar. Tenemos que entregar correctamente el culto. Por eso el culto es muy importante. Pero para un cristiano, lo primero que tiene que tener es el culto correcto. Amén. Venir los domingos, escuchar la palabra y actuar y predicar esta palabra que escucharon en el domingo en el púlpito. Amén. Por eso esto tiene que ser nuestra prioridad. Solamente los hijos de Dios tienen la salvación y también solamente los hijos de Dios pueden entregar el culto. Amén. No cualquier persona puede estar sentado aquí. Si no es un creyente elegido por Dios, no pueden escuchar, porque no lo escuchan. Es aburrido, ¿sí? Y se van. Pero a los hijos de Dios, los creyentes, están en este lugar recibiendo la gracia a través de la palabra. Amén. Y al momento de establecer firmemente de la torre de la palabra, se levanta el crecimiento espiritual y podemos ser un discípulo de transmitir buena influencia del Evangelio. Amén. Entonces, nosotros ¿cómo debemos ser? Vamos a mirar juntos Mateo 28, 19, 20. Vamos a leer todos juntos el libro Mateo 28, versículos 19 al 20. Vamos a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es el mandato de Jesucristo. Amén. Tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Amén. Enseñar todas las cosas como ha mandado. Eso es nuestro deber. Entonces, ¿hacemos solo? No. Hasta último día, todos los días, ¿quién está? Dios está junto con nosotros. Amén. Entonces, no hay nada para temer. Si está el Dios Todopoderoso, ¿de qué hay para temer? ¿De qué están en preocupaciones? ¿Cuáles son los problemas? Si Dios, el Todopoderoso, es nuestro Padre. Amén. Es nuestro Padre. Solamente nosotros tenemos que ir y enseñar todas las cosas como nos mandó nuestro Señor. Amén. En una palabra, tenemos que ser entrenados. Y entonces seguramente los creyentes del culto de Latinoamérica, aferrando la palabra, van a ser discípulos para evangelizar a 46 naciones de Latinoamérica. Amén. Espero que todos los creyentes tengan esta mente de misiones, ¿sí? Para salvar a las naciones que necesitan escuchar la palabra y que todos sean un discípulo entrenados en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este momento. Gracias por permitir una vez más de compartir esta palabra en gracia de Dios en español. Señor, háganos tener mente de las misiones para salvar a los 46 países de Latinoamérica y también que nosotros seamos unos discípulos entrenados a través de la palabra y a través de varios entrenamientos, que todos estemos bien armados con la palabra y todos seamos protagonistas de salvar a 46 países de Latinoamérica.
Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.